Vamos a resolver este problema que pertenece al análisis matemático. Estamos hablando de series de Taylor. Este problema apareció en las oposiciones de Andalucía del año 2018, aunque os va a resultar bastante útil, como digo, en cualquier asignatura de cálculo de primero de carrera, sea la carrera que sea. Vamos a ver qué nos piden. Nos están dando la función coseno. En el apartado A nos dicen que calculemos su desarrollo de Taylor. En el apartado B nos piden que calculemos una integral. Más bien nos piden que demostremos que esta integral se puede escribir como ese sumatorio, como esa serie. Y luego nos piden que calculemos el valor numérico de esa integral del apartado A, con un error más pequeño que una cota dada. Evidentemente, todo esto se va a basar en el desarrollo de Taylor de la función coseno. Por lo tanto, sería conveniente que recordáramos qué nos dice el teorema de Taylor, que es el que nos pide, el que nos permite pues, realizar esos desarrollos. El teorema de Taylor dice que si tenemos una función f que sea k veces derivable, k veces diferenciable, en un punto concreto, en x igual a a, entonces la función f de x se puede escribir como la suma desde, vamos a utilizar aquí el subíndice i, desde 0 hasta k, de la derivada iésima en el punto donde estamos haciendo el desarrollo, partido i factorial por x menos a elevado a i. Es decir, que podemos escribir cualquier función que sea a veces diferenciable en un punto, como como una serie de potencias, más cierto residuo que va a depender del orden, obviamente, hasta el cual hagamos el desarrollo en serie. Muy bien, pues dicho esto, ya podemos empezar a resolver el apartado A. El apartado A nos dice que calculemos la serie de Taylor de la función f, y la función f que nos están dando es el coseno de x. F de x igual coseno de x. Nosotros, por esta fórmula del desarrollo en serie de Taylor, sabemos que vamos a tener que calcular las derivadas sucesivas de la función. Por lo tanto, vamos a empezar a derivar aquí. Primera derivada, f' de x. Pues la derivada del coseno es menos seno de x. F segunda, la derivada de menos seno es menos coseno. Derivada tercera, la derivada de menos coseno pues va a ser seno. La derivada del coseno es menos seno, pues menos por menos más, la derivada de menos coseno más seno. La derivada cuarta, pues la derivada de seno es coseno y estaremos volviendo a la función original. Por lo tanto, aquí sería la derivada cuarta de x, la derivada quinta, por lo tanto, coincide con la derivada primera, etc. Total, que nos estamos metiendo en un ciclo. Las derivadas sucesivas del coseno son unas derivadas cíclicas. Cada 4 órdenes de derivación vamos a entrar en el mismo ciclo. Si nosotros analizamos un poco cómo son las funciones, obviamente son todas trigonométricas del tipo seno-coseno. Y el seno y el coseno son funciones continuas en todo su dominio y funciones derivables en todo su dominio. Por lo tanto, la función original va a ser infinitamente derivable. No solo va a ser derivable hasta cierto orden, sino infinitamente. Y además va a ser derivable en todos los puntos de su dominio, porque se puede derivar para cualquier valor de x. Como la derivada de coseno es seno y el seno tiene las mismas propiedades del coseno, pues todas las derivadas sucesivas son derivables y son derivables en todos los puntos de su dominio, que es todo R. Por lo tanto, la función original es infinitamente derivable en todos los puntos de su dominio. Eso significa que nosotros podemos hacer el desarrollo del coseno en serie de Taylor, pues alrededor de cualquier punto A, alrededor de cualquier punto de su dominio. Como en el enunciado no nos especifican alrededor de qué punto lo tenemos que hacer, pues vamos a obtener el desarrollo genérico y después pues damos un caso particular en serie de Maclaurin, que es lo más estándar, un desarrollo en serie de Taylor alrededor del punto x igual 0. Entonces, vamos a empezar a desarrollar el coseno. Una vez que tenemos esas derivadas sucesivas, nosotros podemos decir que el coseno de x va a ser la suma
hemos dicho que es infinitamente derivable, por lo tanto, en este sumatorio vamos a tener infinitos términos. Si nos damos cuenta, nosotros aquí en las derivadas sucesivas vamos a ir alternando cosenos y senos. Coseno, seno, coseno, seno, coseno, seno, etc. Por lo tanto, esta característica la vamos a tener que distinguir en dos sumatorios, lo vamos a tener que separar en dos sumatorios para poder expresar de forma correcta esta derivada iésima, de forma correcta y de forma genérica. Si os dais cuenta, la derivada 0, que sería la función original, la derivada 2, la 4, 6, todas las derivadas pares son cosenos. Por lo tanto, nos vamos a quedar con un sumatorio que va a sumar solo los términos pares de esta serie. Entonces nos quedamos con i desde 0 hasta infinito y los números pares van a ser 2i. Es decir, las derivadas pares en torno a un punto cualquiera. Aquí el factorial va a ser todos los pares, 2i, y aquí x menos a igual, potencias pares. Y a esto le tenemos que sumar la parte de los términos impares que corresponden a un seno, la derivada primera, tercera, quinta, séptima, etc. Lo mismo, un sumatorio infinito, desde igual 0 hasta infinito, y en este caso estaríamos sumando 2i más 1. Tener en cuenta que 2 por 0 es 0, más 1, 1, y esto empieza por la primera derivada. Sabéis que los números impares se pueden expresar como 2i más 1 o 2i menos 1. Y la forma en que lo expresamos depende de dónde empieza el contador y dónde empieza el primer término, cuál sería el primer término que queremos expresar en ese sumatorio. En este caso, el primer término es 1 y lo empezamos en 0, 2 por 0, 0, más 1, 1, pues expresamos los impares como 2i más 1. Igual, alrededor del punto A, o la derivada iésima evaluada en el punto A, aquí tenemos el factorial de un impar y aquí la potencia de un impar. Esto está casi terminado. Solo nos falta aquí sustituir cuál sería la derivada iésima en la componente par y la derivada iésima en la componente impar. Por lo tanto, aquí si queréis vamos a hacer una flecha. Vamos a poner aquí coseno para que se nos quede ya la solución bien elegante. Entonces, la sumatorio de las componentes pares, desde igual 0 hasta infinito. La derivada par hemos dicho que siempre era un coseno. La derivada 0, la derivada 1 va a ser siempre un coseno y va a estar evaluado en A. Por lo tanto, tenemos coseno en A. Vamos a poner un paréntesis para que no se confundan las letras. Aquí tenemos un 2i factorial, x menos a, 2i, no hay problema. Pero si os dais cuenta, aquí va alternándose el signo. La derivada 0 tiene signo positivo, la derivada 2 signo negativo. La 4 positivo, la 6 negativo. Total, que va más, menos, más, menos, más, menos. Entonces aquí tenemos que ir alternando el signo y nosotros sabemos que los signos los podemos alternar como una potencia de menos 1. En la derivada 0 tiene que ser positivo. Y en la derivada 1, la derivada 2, que corresponde al al segundo término del sumando, es decir, al i igual 1, sería negativo. Por lo tanto, aquí es suficiente con elevarlo a i. Menos 1 elevado a 0, positivo. Menos 1 elevado a 1, negativo. Menos 1 elevado a 2, positivo, que estaríamos en la 4. Una vez que tenemos el signo este ya bien adaptado, pues nos pasamos al siguiente sumatorio. Sería el de los términos impares, desde 0 hasta infinito, y nos vuelve a pasar lo mismo. La derivada iésima, la componente impar, hemos dicho que va a ser un seno, lo evaluamos en A, seno evaluado en A, todo esto no se altera porque ya estamos centrándonos solo en lo que sería la parte de la derivada, x menos a, 2i más 1, y aquí tenemos que pasa lo mismo, se va alternando el signo. En este caso, la primera derivada es negativa, empieza con un negativo y después va menos, más, menos, más, menos, más. Tener en cuenta que si nosotros empezamos en el 0, nos pasa como aquí, se convierte en positivo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sumarle 1 al contador, para que empiece con una potencia impar, por lo tanto negativo, y después va a ir impar, par, impar, par, impar, par, alternando pares con impares y por lo tanto el signo de la suma. Este sería el desarrollo en serie de Taylor de la función f alrededor de cualquier punto del dominio, alrededor de x igual a. Yo a mí esto me suena hasta un poquillo pedante porque en general se sobreentiende la mayor parte de las veces que un desarrollo en serie de Taylor se hace alrededor del punto x igual 0.
Por lo tanto, podemos particularizar esto y decir que damos el desarrollo en Taylor alrededor de x igual 0. Y le damos la solución aquí abajo y ponemos coseno de x sería lo mismo. Tener en cuenta que aquí, al hacer el a igual 0, en x igual 0, el x no es la x, es la a, el punto en torno al cual estamos haciendo el desarrollo. Nosotros a sustituir seno de 0 es 0, por lo tanto toda esta parte de este sumatorio de los términos impares desaparece. Y nos quedaríamos solo con esta parte de sumatorio de los términos pares. Sería la suma desde i igual 0 hasta infinito. Coseno de 0 siempre vale 1, por lo tanto tenemos menos 1 elevado a i, partido 2i factorial por x elevado a 2i. Esto os sonará porque es muy común, muy estándar, que cuando estáis trabajando con cálculo o con serie, el desarrollo del coseno, igual que el desarrollo del seno, pues es conocido y tiene esta forma. De todas maneras, en este ejercicio, pues lo hemos deducido. Muy bien, el apartado A lo tendríamos, nos podemos pasar ya al apartado B, y en el apartado B nos están diciendo que demostremos que la integral entre 0 y 1 del coseno partido 2 raíz de x, la integral entre 0 y 1 del coseno de x partido 2 raíz de x diferencial de x, tiene una solución como serie, una serie. Entonces, pues lo que vamos a hacer es calcular esta integral. Obviamente vamos a utilizar lo que hemos obtenido en el apartado A. Vamos a comprobar que la solución es la que proponen en el enunciado. Lo primero que tenemos que decir, si nosotros aquí aplicamos la regla de Barrow, pues nosotros tenemos que esto va a ser f de 1 menos f de 0, donde f mayúscula es una primitiva de esta función, donde f de x es una primitiva del coseno de x, 2 raíz de x diferencial de x. Muy bien, pues vamos a centrarnos en encontrar esta primitiva para poder sustituir. El coseno nosotros lo podemos sustituir por esta serie de potencias. Entonces tendríamos algo así. El 2 lo vamos a sacar fuera de la integral. 1 partido 2, integral 1 partido raíz de x por coseno. Si queréis lo vamos a expresar con todos los pasos para que se entienda perfectamente lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que este producto sería coseno partido raíz de x, por lo tanto es lo mismo que tenemos en esta parte de aquí. Y ahora esto lo podemos poner un medio como 1 partido raíz de x y el coseno lo sustituimos por su desarrollo en serie de Taylor, en serie de potencias, que se nos quedaría la suma desde i igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a i, partido 2i factorial por x elevado a 2i diferencial de x. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa que nosotros sabemos que la integración es lineal, es decir, que la integral de AF más BG, donde f y g son funciones y a y b son constantes, es lo mismo que a integral de f más b integral de g. Eso significa que todas las constantes que tenemos multiplicando en este sumatorio pueden salir fuera de la integral y el sumatorio de funciones se convierte, la integral del sumatorio, como un sumatorio de integrales. Transformamos la integral de una suma a la suma de integrales. Por lo tanto, tenemos un medio que ya estaba fuera. Y aquí esto va a estar como una especie de factor común y vamos a tener la suma desde i igual 0 hasta infinito. Cada integral tiene este coeficiente, digamos, esta a, esta b de cada una de las integrales sería el coeficiente que tenemos aquí, un menos 1 elevado i partido 2i factorial. Y ahora tendríamos la integral de 1 partido raíz de x por x elevado 2i, diferencial de x. Hemos transformado, como digo, la integral de una suma en la suma de unas integrales. Si os dais cuenta, aquí ya tenemos polinomio, y esto si lo ponemos como potencia tendríamos x elevado a un medio, potencias con la misma base dividiendo, se restan los exponentes. Por lo tanto, nosotros aquí podríamos poner que esto es un medio por la suma desde i igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a i partido 2i factorial, y aquí tendríamos la integral de x elevado 2i menos un medio.
2i menos el exponente de este denominador, 1/2. Diferencial de x. Y esto lo sabemos integrar porque esto es una potencia y cuando nosotros estamos integrando potencias, pues le sumamos 1 al exponente y dividimos entre ese nuevo exponente. Eso es una integral elemental. Por lo tanto, tenemos suma de menos 1 elevado i, 2i factorial, y ya ponemos el resultado de la integral. X elevado 2i menos 1/2 más 1 es 2i más 1/2 partido 2i más 1/2. Y aquí el sumatorio desde 0 hasta infinito. Vamos a intentar simplificar un poquillo esto y dejarlo un poco más apañado, porque ahora vamos a tener que sustituir. Por lo tanto, tendríamos, fijaros, este 2 multiplica todo lo del sumatorio. Entonces, este 2 multiplica al denominador. 2 por 2 son 4 y 2 por 1/2 es 1. Entonces se nos quedaría suma desde i igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado i partido 2i factorial. Aquí arriba, si queréis, ya ponemos esto como una fracción única, 2i más 1/2, y aquí hemos dicho 4i más 1. Yo creo que esto es lo más simplificado que podemos encontrar, y ahora hemos dicho que tendríamos que sustituir f de 1 y f de 0. Pues vamos a sustituir. F de 0 va a ser 0, porque aquí hay una x que está multiplicando a todo, entonces 0 por lo que sea vale 0. Y f de 1 se nos queda pues la suma de menos 1 elevado i, 2i factorial, 4i más 1 desde i igual 0 hasta infinito. Eso significa que nosotros hemos demostrado que este integral coincide con este sumatorio, porque f de 1 menos f de 0 estaríamos restando 0, por lo tanto, acabamos de demostrar que la integral que nos están pidiendo, por lo tanto, la integral entre 0 y 1, creo que era coseno de x, 2 raíz de x diferencial de x, 2 raíz de x diferencial de x, es igual a esta suma. Suma desde igual 0 hasta infinito, esto es un menos 1 elevado i partido 2i factorial y aquí 4i más 1. Esto sería la solución de nuestro ejercicio, que yo entiendo que debe de ser lo mismo que pone aquí en el enunciado. Lo que pasa es que aquí el sumatorio lo han hecho con n y nosotros lo hemos hecho con i. Bueno, la cuestión es que es exactamente lo mismo. 2n factorial, 2i factorial, 4i más 1 y aquí un contador, una potencia para alternar el signo. Perfecto. Pues vamos a resolver ahora el apartado C. En el apartado C lo que nos están diciendo es que aproximemos el valor numérico de esta integral con un error más pequeño que 10 elevado a menos 3. Obviamente lo vamos a aproximar utilizando este sumatorio. Y vamos a utilizar aquí un punto de vista, vamos a enfocar esto desde un punto de vista de los métodos numéricos. Si nosotros vamos añadiendo términos a esta suma, vamos a cometer un error más pequeño que 10 elevado a menos 3 cuando el término que nosotros añadimos sea aporte a partir del término del cuarto decimal. 10 elevado a menos 3 es 0,001. Por lo tanto, cuando los tres primeros decimales son iguales, el error que se comete ya es más pequeño que 10 elevado a menos 3. Entonces vamos a ir calculando términos sucesivos de ese sumatorio y viendo a ver en qué decimal empieza a aportar cada uno de los términos de esa suma. Empezamos con i igual 0. Para i igual 0 nosotros tenemos menos 1 elevado a 0, 1, 0 factorial, 1 por 1. Por lo tanto, esto es 1. Para i igual 1 tenemos menos 1 elevado a 1, pues menos 1. Partido 2 factorial y 4 por 1, 4 y 1, 5. Por lo tanto, tenemos menos 1 partido 10. Si os dais cuenta, este término es menos 0,1. Aporta en el primer decimal. Por lo tanto, la aproximación que nosotros estamos haciendo de esta integral varía, como decimos en el primer decimal, el error que se está cometiendo
es más grande que una milésima. Para i igual 2, pues sustituimos menos 1 al cuadrado sería 1. Y aquí tendríamos 2 por 2, 4. 4 factorial. 4 factorial. Aquí tenemos 4 por 2, 8 y una 9. Por lo tanto, vamos a hacer esta división más corta. Tenemos 4 por 3, 12, por 2, 24, y tendríamos que hacer 24 por 9, que nos saldría 216. Por lo tanto, tenemos 1 partido 216. Esto aproximadamente, si lo hacéis con la calculadora, es del orden de 10 elevado a menos 3, pero tiene un 4 aquí. Por lo tanto, el error que estaríamos cometiendo sería, vamos aquí a poner aproximadamente, 0,0040 y 6, 3. Bien, pues el i igual 3, se nos quedaría 1 partido, 3 por 2, 6, menos 1, porque es exponente impar. 3 por 2 son 6 factorial, y aquí tendríamos 3 por 4, 12, y una 13. Esto se nos queda, lo hacemos con la calculadora, 6 factorial por 13. Eso nos sale 9360. Obviamente, este término ya es del orden de 10 elevado a menos 4. Esto es aproximadamente 0,00011. Por lo tanto, sumar este término no va a variar el tercer elemento. Si os dais cuenta, nosotros tendríamos, imaginaros, esto para que lo entendamos, Si nosotros tomamos el sumatorio solo hasta el término 0, desde i igual 0 hasta 0, nuestro valor aproximado de la integral, nuestra integral aproximada sería 1. Si sumamos hasta el término 1, vamos a ponerle aquí un subíndice, nuestra integral aproximada sería 1 menos 0,1, pues 0,9. Si sumamos hasta el término 2, sería 0,9 más esto de aquí, es decir, 0,90463. Hasta el término 3 estaríamos a esto de aquí sumándole este tío de aquí, restándoselo, mejor dicho. Entonces, a ver, dejadme que lo voy a hacer con la calculadora para no equivocarme. 0,90463 menos 0,00011. 0,9452. 0,9452. Si os dais cuenta, en estos dos, hasta el tercer decimal, son iguales. Por lo tanto, ya no se comete un error de una milésima, se comete un error más pequeño que una milésima. Entonces, el valor aproximado de nuestra integral sería el primero en el que el tercer decimal no varía, lo que estábamos diciendo al principio. Por lo tanto, sería cuestión de hacer este sumatorio hasta el término i igual 2, porque el término i igual 3 ya aporta en una posición decimal más allá del 10 elevado a menos 3. Aporta al 10 elevado a menos 4. Por lo tanto, la solución de nuestro apartado la podríamos poner como que la integral entre 0 y 1, esto era coseno de x, 2 raíz de x diferencial de x, es aproximadamente 0,94. Aproximamos hasta 3 decimales. El error más menos 0,001. Pues creo que con este tenemos el ejercicio, este ejercicio terminado.